Bienvenidos alumnos y alumnas del nivel de secundaria. Soy la maestra Guadalupe Ramírez Centeno. El tema de esta sesión es industrialización. Bienvenidos a esta sesión más de Puebla en Casa. Aquí aprenderemos acerca del efecto transformador que tuvieron los inventos y descubrimientos científicos y tecnológicos durante el siglo XIX y siglo XX, así como sus efectos positivos y sus efectos negativos alrededor del mundo. Te invito a tomar lápiz y papel para que vayas anotando todas esas ideas que te parezcan importantes o relevantes, pues al final vamos a completar una tabla juntos que tiene que ver con este efecto transformador del proceso de industrialización. ¿Qué te parece si iniciamos por recordar en qué consistió y cómo se dio la primera revolución industrial? Vamos a ver la siguiente imagen. Pues bien, en la primera revolución industrial se crearon nuevas tecnologías con la finalidad de incrementar la producción en las fábricas, donde el invento que modificó de manera radical la forma de producir y la organización social fue la máquina de vapor inventada por James Watt en 1769. Esta máquina formó parte de una larga cadena de innovaciones tecnológicas que transformaron no nada más el trabajo, sino también la producción de ciertos productos o mercancías en Inglaterra. ¿Recuerdas dónde se inició esta primera revolución industrial? Claro, en Inglaterra. Es por eso que este país es sumamente importante al crear inventos o artefactos como lo fue la hiladora para la industria textil, además de incrementar la demanda, sobre todo en este tipo de industrias. También en este país se dieron los más grandes inventos del siglo XVIII, como la locomotora, creada por Stephenson, que daría pie a la invención del ferrocarril, el cual favoreció el traslado de las mercancías de un lugar a otro, disminuyendo el tiempo de traslado. También tenemos algunas invenciones como el telégrafo por Samuel Morse. En la siguiente imagen, tú puedes observar que el conocimiento y la evolución del ser humano en estas cuestiones tecnológicas no se detuvo, sino que descubrió que podía hacer nuevos inventos que pudieron revolucionar al mundo entero. Por ello se da esta segunda revolución industrial, que es el tema que analizaremos a continuación. Observemos las siguientes imágenes sobre la segunda revolución industrial. Bueno, pues en este mapa mental nos podemos dar cuenta acerca de estos grandes inventos y descubrimientos de este periodo histórico, como el acero, que permitió la construcción de rascacielos y de algunas estructuras sumamente grandes, como el Golden Gate, el cinematógrafo, que permitió grabar los hechos de la vida cotidiana y sobre todo que fue utilizado para motivar a los soldados durante la Primera Guerra Mundial. La ametralladora, que también fue utilizada como un nuevo artefacto de guerra durante la Primera Guerra Mundial. Los gases químicos inventados por los alemanes. El transatlántico, que permitía que las mercancías fueran movidas de Europa hacia América. El automóvil, que con ello llegaría la producción en serie. El petróleo como una nueva fuente de energía. El telégrafo, que permitiría sobre todo la comunicación entre grandes ciudades. El ferrocarril, que ayudaría a que los tiempos de traslado de estas mercancías fuesen sobre todo menos. Los rayos X, que favorecían el conocimiento del interior del cuerpo del ser humano. Y la electricidad, que hasta hoy en día es uno de los inventos que necesitamos en nuestro día a día. Ahora, anota las siguientes preguntas en tu cuaderno y trata de resolverlas.
¿Cómo cambió la revolución industrial, las comunicaciones, los transportes y la medicina? ¿En qué otros ámbitos hubo cambios? ¿Cuáles fueron esos cambios? No te preocupes si aún no tienes todas las respuestas. Irás contestando estas preguntas a lo largo de la sesión. Así que volvamos a nuestro tema principal, los inventos y descubrimientos del siglo XIX y del siglo XX. Conforme iba avanzando el siglo XIX, la metalurgia dio un salto muy radical gracias a las nuevas máquinas para el procesamiento de nuevos materiales como el acero, el cual es una mezcla de hierro con carbón, o bien el hierro forjado. Sí, ese hierro forjado que tú puedes ver en las decoraciones de las casas antiguas. Ambos materiales sumamente resistentes que permitieron la construcción de barcos transatlánticos, puentes cada vez más grandes y rascacielos o edificios enormes. Tal vez has escuchado sobre alguna de estas construcciones o inventos como el Titanic o la Torre Eiffel. Además, gracias a estos materiales se construyeron miles de kilómetros de vías férreas. Países como Inglaterra, Francia, Bélgica y Estados Unidos incorporaron el acero a sus economías. Por otra parte, Alemania destacó en la producción de químicos, como los tintes o bien como la extracción del carbón mineral. Estos dos materiales los utilizaría durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero esa es otra historia que abarcaremos más adelante. Bélgica, por su parte, se dedicaría a elaborar objetos para cubrir los nuevos hábitos de consumo, tales como la industria textil, que por cierto incorporó el empleo de fábricas sintéticas como el rayón. Aunado a esto, se encontraron nuevas fuentes de energía que desplazarían a la máquina de vapor y que fomentarían un nuevo recurso económico para algunos países, lo cual fue el petróleo y la electricidad. Estos dos desarrollaron a diversos países en cuestión económica y en cuestión social, tal como lo fue el caso de Estados Unidos, el cual vivió un crecimiento económico exponencial, todo gracias al ferrocarril, permitiendo que así llegaran migrantes de diversas partes del mundo a habitar Estados Unidos y así además elevar los salarios de los trabajadores, puesto que al tener máquinas más sofisticadas necesitaban que la mano de obra pues obviamente fuera especializada, lo cual hacía que el salario se incrementara. Gracias a esto se implementó un nuevo modo de producción, que era la producción en serie. Un ejemplo de esto pues era el automóvil. Abarató los costos y permitía el mayor acceso a estos productos. Henry Ford le dio al mundo el modelo Tin Lizzie, como comúnmente lo conocen, el auto Lizzie, aunque para fines prácticos se le denominó modelo T, que pues varios países empezaron a adquirir para la situación de los transportes y las comunicaciones. Otro ejemplo de la producción en serie fue la invención de los relojes, ya que anualmente se construían y se vendían 2.5 millones de relojes. Es decir, que durante el siglo XIX la puntualidad se volvió de costumbre pública. Nadie llegaba tarde durante el siglo XIX. ¿No es impresionante? La manera de ver al mundo y a la humanidad se iba transformando poco a poco. Otro ejemplo, pues, fue el descubrimiento de los rayos X por Wilhelm Conrad Röntgen en 1895. Y poco después, la máquina para obtener las radiografías, como la que tú estás viendo en la pantalla, que es la mano izquierda de la esposa de Wilhelm Conrad Röntgen. Esto permitió conocer por primera vez
el interior de las personas. Como puedes ver, este proceso de industrialización trajo consigo muchos beneficios para la sociedad, pero ¿qué crees? No todo era color de rosa. ¿Por qué? Pues porque estos inventos hicieron que el ser humano se sintiera como un ser todopoderoso, que todo lo podía hacer, que todo lo podía crear e inventar. Y entonces empezó a construir cosas negativas para la humanidad. La segunda revolución industrial contribuyó a la fabricación en masa de artefactos de guerra, como el fusil de repetición y la ametralladora. Además de las armas químicas que ya mencioné anteriormente, que fueron inventadas por los alemanes. Es decir, durante la Primera Guerra Mundial se mostraría esta fabricación en masa de estos artefactos de guerra, así como su eficacia. Y los alemanes también inventarían el submarino. Pero eso no sería todo, porque fue entonces cuando nacieron los barcos de guerra hechos con hierro y acero, los famosos acorazados, que eran unos barcos enormes y sumamente poderosos. Esto ayudó a la profesionalización del ejército, que pues obviamente tenía que tener conocimiento sobre este nuevo artefacto de guerra. Aunado a esto, dentro de las implicaciones negativas, naciones como Francia, Bélgica, Inglaterra y los Países Bajos vivieron una sobreexplotación de sus recursos naturales dentro de sus colonias, lo cual hizo que estos países buscaran nuevos territorios donde vender sus mercancías, además de que vivieron una gran migración del campo a la ciudad, lo cual hacía que se transformara no solo el paisaje, sino también la sociedad en estos países. También es preciso recordar que a finales del siglo XVIII, durante la primera revolución industrial, nació una nueva clase social llamada proletariado, la cual no es otra cosa más que el grupo o clase social de trabajadores que no son dueños de los medios de producción ni del capital, pero sí de su fuerza de trabajo, es decir, de la mano de obra. No son los dueños de las fábricas, no son los que invierten en las fábricas, pero sí son los que trabajan en las fábricas. Pues bien, durante la segunda revolución industrial, gracias al crecimiento de las diversas fábricas, pues se necesitaba obtener un mayor número de mano de obra, es decir, se necesitaba que la clase proletariada trabajara más en las fábricas. Con este aumento de la demanda de la mano de obra en algunas industrias como la textil, como la metalúrgica, como la siderúrgica o incluso la minera, pues venían también ciertas complicaciones. Pues comenzó a surgir ciertas ideas entre los obreros donde tenían ellos que vislumbrar qué derechos tenían, ya que sus derechos, a pesar de que desde el siglo XVIII ya los habían manifestado, pues no eran reconocidos ni por los gobernantes, ni por los patrones o por los dueños de las fábricas. Por lo tanto, se buscaba redefinir esos derechos para que fuesen respetados, valorados, reconocidos y sobre todo que los pusieran en práctica. Como podemos ver en la siguiente línea del tiempo, fue una lucha que tomó muchas décadas, ya que se pretendía lograr que estos derechos laborales fueran un gran triunfo para el proletariado. Los obreros europeos se organizaron para exigir mejores condiciones laborales, como seguros de enfermedad y accidentes de trabajo, pensiones por jubilación y causa de viudez, reducción de la jornada laboral, construcción de viviendas para los obreros y sus familias, limitación del trabajo para mujeres y niños, descanso dominical y el derecho de huelga. Como te puedes dar cuenta, este proceso de industrialización pues afectó de manera diferente la vida
no nada más de toda la sociedad, sino también la vida de los obreros, sobre todo de manera particular de aquellos trabajadores de las industrias y los talleres. La industrialización del siglo XIX y del siglo XX afectó a la sociedad de todas las naciones, pero a una escala muchísimo mayor, además de que fue en todos los ámbitos de la vida humana. Ahora te invito a completar la siguiente tabla en tu cuaderno sobre el efecto en la vida cotidiana de estas materias primas o insumos. Deberás anotar 2 o mínimo 3 impactos positivos y negativos por cada materia prima, así como los usos que se le dan en la actualidad o que se le dieron en su momento a estos insumos. ¿Ya la completaste? ¿Fue fácil o fue difícil? ¿Tú qué opinas? Yo creo que es momento de que comparemos respuestas, que reflexionemos juntos sobre ese efecto transformador que tuvo el proceso de industrialización. Así que vamos a comparar respuestas y si es necesario, corrige tu tabla, ya que ahora verás precisamente cuáles fueron estos efectos positivos y negativos. Con respecto al petróleo, sabemos que el principal uso que se le otorga es el de transformarlo en combustible y sus efectos positivos son pues que genera energía, facilita la producción industrial y los medios de transporte, pero el impacto negativo que tiene es la explotación de recursos naturales, el daño ecológico al planeta y la contaminación. El vapor fue utilizado para los motores y mecanismos de la época. Su impacto positivo era el de generar energía eléctrica para la población, movilizar los medios de transporte y para la limpieza de los mismos. Por su parte, la generación de vapor tenía un factor contaminante en el proceso de combustión de la leña o carbón, que servía para calentar la caldera que contenía el agua que hacía posible la generación de energía en movimiento. El acero es un componente de construcción, permitiendo que existan los rascacielos, una mejor infraestructura industrial y de servicios, así como herramientas y utensilios cotidianos. Pero durante su producción también genera contaminación para el planeta. La madera puede ser utilizada como combustible, tal como lo vimos hace un momento, o bien como un componente de construcción. De hecho, la madera es un recurso natural renovable importante, que además encontramos en las herramientas y utensilios cotidianos, como los transportes, las construcciones o el papel. Aunque hay que considerar en no sobreexplotarlo para no caer en una tala inmoderada de bosques y selvas, y así causar un mayor daño ecológico. Por último, la electricidad es utilizada como principal fuente de energía actualmente, favoreciendo la producción industrial, la iluminación en el planeta, los transportes, las comunicaciones, los servicios. Vaya, ¿qué no haríamos nosotros sin la electricidad? Sin embargo, para su generación existe un factor contaminante y además que provoca un gran impacto ecológico. Por eso hoy en día se buscan alternativas que generen electricidad como la energía hidráulica, eólica o solar. ¿Qué te pareció? Pudiste comparar respuestas, ¿cierto? Pues, ¿qué crees? Hemos llegado al final de nuestra sesión. A lo largo de esta sesión conocimos el proceso de la industrialización, así que ten en cuenta lo siguiente. La mente del ser humano va evolucionando, va cambiando día a día y estas nuevas ideas pues generan esos cambios, esos inventos científicos y tecnológicos maravillosos que le facilitan la vida cotidiana. Pero todos estos inventos traen implicaciones positivas e implicaciones negativas.
Solamente tienes que buscar alternativas de solución para evitar contaminar el planeta. Me despido de ti. Muchas gracias por estar en otra sesión más de Puebla en Casa. Soy la maestra Guadalupe Ramírez Centeno. Sigue adelante por ti, por tu familia, por la sociedad poblana y por la cultura de México. Adiós.